O el grupo adapta las músicas para referirse preferentemente a los políticos y aprovechando obviamente las circunstancias, ya que algunos guionan lo que uno tiene que hacer y decir, es cierto. El caso de Carlos Portillo, ustedes recuerdan perfectamente que apareció un extenso legajo suyo con títulos universitarios que se superponían y posteriormente universidades que desmentían que este señor había cursado tal o cual carrera en dichas universidades. Ahora, ¿qué pasa? Hicieron un show los miembros del grupo humorístico Ad Ovo utilizando el nombre de Carlos Portillo. Él se ofendió porque dijo, por lo menos hubiesen cambiado mi nombre. ¡Qué bárbaro! Lo dijeron literalmente. Una música bastante peculiar. Marlos Tortillo, algo. ¿Qué fue lo que dijo Portillo? Que él va a tomar acciones legales porque esto no debe ser. Escucha. El diputado por Alto Paraná analiza junto a su abogado las figuras legales para establecer una demanda contra el conocido grupo humorístico Ad Ovo. Si bien afirma que no se siente agraviado, aseguró por otro lado que como legislador y representante del pueblo están atentando contra su honorabilidad. Todos tenemos nuestra honorabilidad, nuestra reputación y no podemos ser objeto de burla por una cuestión de... a mí no me afecta personalmente, te digo sinceramente. El material del grupo humorístico lo menciona en una parte. Recuerda los diversos títulos que el legislador aseguró tener tiempo atrás, hasta que se dio a conocer que la mayoría de ellos eran falsos. Portillo dice ser consciente de que es una figura pública. Manifestó que acepta las críticas, pero que no puede pasar por alto las burlas. 3, 4 palabrotas por lo menos divulgan la música y utiliza mi nombre, por ejemplo, Carlos Portillo. Yo creo que eso sin autorización mía ellos no pueden hacer. El diputado sostiene que grupos como Ad Ovo no pueden estar lucrando con materiales que atenten contra la honorabilidad de los legisladores. Bueno. Muy bien, y es momento de hablar de tecnología aquí en El Gigante y de hecho una pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué es lo que no compró aún Google? ¿Y a qué no se ha dedicado todavía la gigante de la informática? Bueno, esa respuesta será muy complicada de responder, pero en la conferencia anual de desarrolladores de Google se ha lanzado la nueva versión del sistema operativo Android y también se descubrió que Google apunta no solamente al control de los autos inteligentes del futuro, sino también al hogar. Veamos. El teléfono inteligente seguirá siendo el objeto fetiche de Google, pero ya no está solo. El gigante estadounidense de Internet apunta a nuevos mercados para equiparlos con su sistema operativo. La nueva versión Android L es multiplataforma y funciona de igual forma con un teléfono o una tableta. Y también lo hará con un reloj inteligente, el smartwatch de Google. El coche es otro eje de la estrategia de Google. Más de 40 fabricantes de automóviles ya se han apuntado a la plataforma Android Auto, que permite mostrar en la pantalla del tablero del vehículo las aplicaciones del teléfono y contestar mensajes o correos usando solo la voz. La conquista de la televisión será otro de los objetivos de Google para este año. A su producto estrella en este campo, el Chromecast, se unirá la plataforma Android TV. Estas son las principales novedades presentadas en la conferencia anual de desarrolladores de Google en San Francisco, Estados Unidos. Atención con la siguiente información porque nuestros puestos aquí en El Gigante inclusive pueden estar en riesgo con esta información. ¿Los periodistas del futuro vamos a ser de carne y hueso o vamos a ser lo más similar a un androide? Bueno, evidentemente sí, vamos a ser androides. Lo que ven ustedes en imágenes es una presentadora de televisión en Japón que ya es totalmente robot. Un científico japonés diseñó 2 robots manejados a control remoto y recubiertos con una silicona que los hace parecer humanos. Las 2 androides periodistas fueron presentadas en una exhibición realizada en el Museo de Tokio, donde leyeron las noticias ante el público con una enorme naturalidad. Entre el público estaban, por supuesto, también periodistas de todos los medios del mundo. Si bien sus movimientos se veían un poco aparatosos y una de ellas no movía los labios al hablar, un producto de una falla técnica, la demostración fue un éxito rotundo. Hiroshi Ishiguro, el profesor de la Universidad de Osaka que las creó, quiere llevar la interacción entre humanos y robots a un nivel en el que no se perciban las diferencias. Estos robots funcionan a partir de servomotores y aire comprimido, lo que les permite realizar todo tipo de sutiles movimientos muy similares a un ser humano, mucho más incluso que cualquier otro robot creado hasta el momento. Entre sus puntos fuertes se destaca la claridad para pronunciar algunas oraciones complejas que se introducen en formato de texto a sus sistemas operativos. Incluso pueden emplear distintos registros de voz
desde los marcadamente masculinos hasta los de una niña pequeña. En el caso de esta posición hablaron con una voz de mujer. Y decían algunos medios internacionales que participaron de la demostración que era una voz muy cálida, muy apacible al oído humano. ¿Será que nos van a reemplazar en el futuro? No sabemos.